A continuación tenemos la participación de la doctora Alejandra Llosa. Ella es magíster en comunicación por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con especializaciones en innovación, transformación digital y gestión pública en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, la Universidad del Pacífico y la Organización de Estados Americanos. Ella es docente de programas de innovación en distintas universidades y centros de estudios peruanos, como la Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y Sur, entre otras, y ha sido ponente en diversos eventos relacionados a innovación y gobierno digital en más de 15 ciudades de Latinoamérica. Bienvenida, Alex. Gracias, Edgar. Bueno, yo llego al final, se deben estar cansados, así que no voy a hacer una extensión de esto mayor a la que ya han hecho los panelistas, pero vamos al punto y vamos al grano. Agradezco antes de todo a la Subdirección de Estudios e Investigaciones. A ver, cuando nosotros innovamos, naturalmente nos enfrentamos a una incertidumbre grande. Cuando innovamos a ciegas, ¿correcto? Se hace ambiguo innovar. La digitalización nos pone en la dicotomía, si así lo queremos llamar, de que esta digitalización genera un montón de datos, de tecnologías, de usuarios, de stakeholders, de procesos, de mercados, de medio ambiente. Pero si podemos extraer y analizar y dar sentido a esos datos de manera inteligente, podremos abordar un poco mejor la incertidumbre de generar la innovación, ¿correcto? No sé, María Paz, si me puedes ayudar proyectando el slide. De acuerdo. Este slide es una producción que ha generado Nesta en el año 2018. Nesta es la Fundación de Innovación financiada por el Reino Unido, por el sector público del Reino Unido, por el gobierno británico. Y Nesta ha trazado este mapa de diversos métodos y enfoques de innovación que están dentro de la práctica de innovación en gobierno, ¿no? Este diagrama es útil para apoyar las conversaciones como esta, respecto a cuál es cómo debe ser la creación de un laboratorio o un equipo de innovación. Sirve para comprender qué brechas de aprendizaje podemos tener dentro de la organización y qué métodos podemos complementar a los que ya podemos tener, ¿no? Es una poderosa herramienta para construir una caja de herramientas, ¿no? Y con suerte este diagrama nos ayuda a identificar nuestros propios sesgos y a tomar decisiones mejor informadas para planificar este viaje que es el propio laboratorio, ¿ok? Este viaje de innovación. Vemos cuatro métodos y enfoques de innovación que tienen los laboratorios de gobierno en el mundo, ¿ok? El primer enfoque es el enfoque de talento, ¿ok? Un ejemplo es el laboratorio del Tribunal de Cuentas de Brasil. Si queremos nosotros ubicar en el mundo, en el espectro, el Tribunal de Cuentas de Brasil, el COLABI, este laboratorio de innovación, el COLABI está entre talento y solución, ¿correcto? Pero vemos que yo he marcado en rojo entre inteligencia y tecnología, ¿correcto? El espacio de talento lo que hace es movilizar el talento, desarrollar habilidades técnicas, liderazgo, aumentar la preparación organizacional, formar a la gente, ¿correcto? Los espacios de soluciones que están al costado, lo que hace es un enfoque para probar y desarrollar soluciones, ¿no? O sea, tiene una mirada generativa y emprendedora y es el objetivo de los laboratorios, es modelar la realidad. Más abajo encontramos el espacio tecnológico. Son laboratorios, son enfoques que permiten la acción y el cambio, ¿no? Como herramientas digitales, métodos relacionados a datos. La intersección está con el espacio de inteligencia, ¿ok? El espacio de inteligencia le ayuda a, ¿cómo lo diría?, a dar sentido a la realidad, a comprender las causas y efectos de los problemas, identificar oportunidades. El laboratorio de la Contraloría, para que nosotros podamos situarnos, porque hay mucha gente ahorita que debe estar pensando, este debe ser otro laboratorio más tipo el laboratorio de gobierno o tipo el laboratorio AINI. No,
Este laboratorio, el core de este laboratorio es inteligencia y tecnología, y en la intersección está Big Data. Y este es un laboratorio, sí es verdad, que tiene, digamos, un sentido relacionado mucho más con comprender la realidad, es verdad, pero el laboratorio va a tener que sumar algunos componentes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Repensar el servicio de control concurrente es una de las cosas que va a poder hacer este laboratorio basado en data, este Data Driven Innovation Lab. Haciendo un paréntesis, es la forma más correcta que tiene de generar este laboratorio. ¿Por qué? Porque las dos instituciones que mayor cantidad de data generan en el Perú, o mayor cantidad de data, de calidad de data, data relevante, son la SUNAT y la Contraloría. No había otra forma de hacer un laboratorio que cumpla con la eficiencia y eficacia dentro de los recursos de Contraloría. Esta es la mejor decisión, ¿correcto? Es una excelente decisión. Y felicito, digamos, a todo el equipo humano, del cual me incluyo, que hemos podido sumar en esto. Pero, por ejemplo, repensar el servicio de control concurrente, ajustar el servicio de control específico, aplicar inteligencia artificial en la detección de evasores, sistematizar los experimentos, poner la vigilancia y el seguimiento automatizado de transacciones bancarias, hacer experimentos académicos y sociales, modelar y hacer una construcción del respaldo digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo va a poder hacer este laboratorio? Sí, este laboratorio va a ir avanzando en este modelo de ventajas competitivas, en este modelo de ciencia de datos que nos presentó al inicio Rodolfo, en el que tenemos una analítica 1.0 que es descriptiva, es decir, estos informes de estándar, informes ad hoc, este drill down, digamos, inicial, que es el paso número 1 en esta escalera, lo va a poder hacer este laboratorio. La analítica 2.0 de predictivas, análisis estadístico, temas de modelamiento, pero lo va a poder hacer. 3.0 prescriptivo nos da el diseño experimental, la optimización estocástica, la optimización simple, análisis, digamos, y el última instancia sería el machine learning, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de esos datos? ¿No? El análisis autónomo que no está en el análisis de Rodolfo, pero que, digamos, se sobreentiende cuando hablamos de optimización. Todo esto lo va a poder hacer este laboratorio, pero creo que lo más importante, y va en la línea de lo que habló la doctora Amparo, y va en la línea, es que este laboratorio, los retos reales de este laboratorio no son producir data, analítica, insights. No, el reto de este laboratorio es las capacidades. Esta estrategia de datos tiene que evitar ser un silo. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. La Contraloría es una casa y hay personas. Esta familia, que es la Contraloría, tiene un cuarto, que es este laboratorio, Data Driven, que no debe ser el niño raro al que nadie entiende. Debe ser el niño que está integrado en esta familia y que todos tienen la capacidad de transformarse internamente para que la organización llegue a ser una organización data driven, ¿correcto? Entonces el cambio de mindset, el cambio cultural, el cambio de liderazgo es el core transversal más importante en esto. Y es algo que debe quedar súper claro. Un reto para este laboratorio para que llegue a democratizar el tema de data driving es la economía del comportamiento. El equipo de Scrum que nos ha mostrado Rodolfo y que, claro, tiene un sentido siguiendo la metodología Scrum, debe ampliarse un poco más, agregar a psicólogos sociales que nos ayuden a descubrir qué cosa es el reforzamiento positivo del comportamiento y a fomentar la adopción de estos nuevos programas y servicios, ¿no? Los tipos de heurística, conductual y cognitiva, o sea, estas personas, estos psicólogos, estos economistas del comportamiento que deben ser sumados al equipo, deben diseñar los entornos y las arquitecturas de elección para que se pueda saber
deseados. Que además trabajen con Adrián en la subdirección de modernización para que puedan saber qué tipo de prospección futura o de estrategia o de perspectiva estratégica se puede aplicar. Y además tienen que haber profesionales de diseño sistémico, ¿okay? Esta perspectiva que junta el sistema de pensamiento y el tema de diseño centrado en el ser humano para obtener una visión general de los actores dentro del sistema y examinar las relaciones, la interdependencia de las partes. ¿Por qué? Porque queremos mapear cuál es la mejor manera de cambiar la parte del sistema que queremos cambiar. Y después de eso, el modelo de gobierno de datos. Como bien lo específicamente, sobre todo en la calidad del dato, ¿correcto? ¿Quién es el dueño del dato? ¿De dónde viene el dato? ¿Correcto? Pero también la compatibilidad de los datos. Si yo tengo un grupo de datos y lo voy a juntar con otro, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuán pertinente? ¿Qué necesidades hay? ¿Correcto? Y en ese modelo de datos, la trazabilidad del dato también es importante. Pero si yo tengo datos no gobernados, yo tengo que saber si mi estado inicial es datos no gobernados, qué necesito y por qué es conveniente gobernarlos. Creo el sistema de gobierno de datos, pero después tengo que ver la ejecución de ese gobierno de datos. Y necesito hacer la adaptación de ese alineamiento estratégico con la estrategia de datos, la estrategia de TI y la estrategia de la organización para generar no una monetización porque es una institución estatal, pero sí un impacto social gracias a esos datos, para al final tener datos gobernados en el estado final, datos relevantes, con calidad, pero tenerlos en un storage que puede ser, no sé, DICAM, puede ser DAMA, puede ser ISO, bueno, ya se verá cuál es el marco del gobierno de datos, ¿correcto? Pero es importante, además, tener una agenda priorizada y un personal. Presentó un equipo de Scrum. Es importante tener un equipo de Scrum y tiene ventajas, pero también tiene desventajas, porque la validación rápida, el falla rápido y pule, funciona cuando uno parte de un sistema en un proyecto que lo amerita, pero la suma de esas partes no es lo mismo que la amplificación de la parte. Entonces, el Scrum funciona en ciertos proyectos y en otros proyectos no. Entonces, habría que definir cómo van a estar estas infraestructuras organizacionales, estos roles involucrados, y ver este CDO, este geek, esta persona que va a monitorear, que va a gestionar los datos, que va a... no es lo mismo que el líder, que es la bisagra, el UX, que necesita juntar esa parte súper técnica dura con el Consejo del Gobierno de Datos, que monitorea, evalúa, dirige. Entonces, habría que pensar bien cuál va a ser la infraestructura organizacional del laboratorio. Ese es algo que puedo sumar, digamos, hasta ahora. Y para terminar, en estas fases de llegar a ser, de democratizar el data driving en la institución, y este excelente planteamiento de ser un Data Driving Innovation Lab, con esta cantidad de data relevante que maneja Contraloría, las fases de exploración, es decir, probar el potencial del Big Data, dar la prueba de realidad del laboratorio, vamos a pasar no a una escalera de análisis 1, análisis 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, el análisis autónomo con Machine Learning, para ver qué se puede aprender de eso, pero más allá de esa escalera es la cultura digital, la cultura de la institución, la calidad del dato, dueño, de dónde sale, cuán confiable es, cómo lo escogemos, cómo lo almacenamos, y el cambio en todas las instancias, infraestructuras tecnológicas, procesos, herramientas, hay un cambio general. Y si tú no haces el cambio cultural amarrado con el cambio tecnológico, no vas a poder llegar a la democratización del data drive, esa unidad de CDO dura con la unidad blanda que se complementan porque una traduce ese lenguaje técnico a la alta directiva, no se va a dejar de tomar decisiones como en el pasado.
es muy importante que la transformación sea general. Y para eso no solamente debe haber un equipo Scrum, no, tiene que haber un equipo Scrum, un equipo de economía del comportamiento que descubra y que nos ayude en este proceso, un equipo de diseño sistémico y un equipo también de UX que nos ayude a diseñar la experiencia. No sé si me volé en el tiempo, pero eso es un poco lo que he podido leer y un poco para sumar en este tema, estos enfoques son importantes para darnos cuenta dónde está situado el laboratorio dentro del espectro de laboratorios de gobierno que hay, que existen en el mundo, y esos enfoques y métodos que pueden tener. Pero necesitamos métodos transversales que no tienen mucho que ver ni con la inteligencia ni con la tecnología. Entonces, eso es un poco, María Paz, ya puedes levantar la imagen si quieres. Ha sido un resumen un poco de lo que he podido anotar. Muchísimas gracias, Ale, por tu participación. Recordar que tú has ejercido el cargo de jefa de laboratorio de la PCM, GoPlab, en algún momento, y también nos has apoyado el año pasado en conceptualizar, ¿no?, la primera aproximación al laboratorio de innovación. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Edgar. Sí. Damos pase a las preguntas del público que nos han llegado por el chat. A ver. No vamos a poder responder las preguntas que nos han hecho llegar, pero para finalizar quisiera preguntarle a Alejandra Llosa, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que nos harías, digamos, sobre la base de la experiencia del GoPlab de la PCM? Ok, yo quisiera sumar solamente a lo anterior. Preguntaban Amparo sobre la estrategia de datos y sobre la calidad del dato, que es la parte más complicada, digamos, es el reto más complicado, ¿no? Hay dos tipos de estrategia, dos tipos genéricos de estrategia de datos, ¿no? La estrategia de gobierno para el valor, ¿no? Donde tú quieres incrementar el conocimiento del negocio, tienes múltiples variables o versiones de verdad, tienes mejorar la orientación del negocio, optimizar el rendimiento de las analíticas de datos, pero tienes un gobierno técnico donde lo que quieres es asegurar el conocimiento y el control de los datos. Ese gobierno técnico, esa estrategia de gobierno técnico es la que tiene que aplicar la Contraloría y asegurar que hay una fuente única de verdad. Entonces, para asegurar esa calidad del dato, los data scientists, tiene que haber un mandato claro desde un inicio para que el data scientist no se pase el 80%. Harvard Business Review acaba de dar una revisión al tema del perfil de data scientist y dice que el 80% del tiempo el data scientist se dedica a limpiar, a clarificar, a darle credibilidad al dato y se dedica el 20% de su tiempo recién a darle la analítica al dato, digamos, a analizar los datos. Entonces, es muy sensible el tema de la limpieza de la data y de tener una fuente única de verdad, aprobada por la alta directiva. Yo pienso que, como para cerrar esa pregunta, no sé si eso le suma a los espectadores, a los participantes, pero pienso que darle calidad al dato y saber compatibilizar los datos, darle trazabilidad al dato es la parte más importante y es, creo, el mandato primigenio. Esa limpieza de datos tiene que hacer a poder proyectos y darle los proyectos a los data scientists. Primero tiene que haber una data relevante y de calidad. Nuevamente, Edgar, pasando a la pregunta que me haces, las recomendaciones son clarísimas. No olvidemos el tema de la cultura digital. No olvidemos que la Contraloría es una casa, como bien dije, y todos los miembros de la familia tienen que estar alineados a esta estrategia de datos. Y para estar alineados, tienen que tener unas competencias mínimas, básicas, elementales,
que en este momento, no solamente en Contraloría, imagino yo, sino en muchas de las instituciones del Estado, no tienen. La gente, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué cosa es una estrategia de datos, qué cosa es data driven, qué cosa es design thinking, qué cosa es la metodología Scrum, qué cosa es, por ejemplo, utilizar Google Cloud, utilizar dashboards, utilizar Jamboard. Entonces, no olvidemos a nuestra gente, no olvidemos que para nosotros llegar a democratizar el data driven, es sumamente importante que trabajemos primero con nuestra familia interna. Esa es una recomendación. La segunda es, no contratemos data scientists, y es una experiencia personal, no voy a decir en cuál de las entidades me sucedió eso, pero contratar un data scientist para recién tú ponerte a pensar cuál es la data que tienes, vas a gastar los recursos de Contraloría y se van a desperdiciar recursos en ese trance. Tengamos un mandato claro para el data scientist, en el cual él tenga, si va a limpiar data, si va a clarificar data, si la va a volver, si va a limpiar, hacer que el dato pueda ser utilizable, gobernable, entonces que tenga ese mandato claro desde un inicio, y que no piense que va a analizar data cuando no es lo que va a hacer. Esa es la segunda recomendación. La tercera, no olvidemos el diseño sistémico, no olvidemos la economía del comportamiento, para hallar sesgos, para hacer esta arquitectura en la elección, para poder saber cómo cambiar los comportamientos deseados a la hora de auditar. Esas serían las recomendaciones principales, Edgar. Bien, muchísimas gracias, Sale.